Aquí, las sombras tienen voz, y no cuentan cuentos de hadas. Si el escalofrío de lo real te atrae, si la paranoia es tu compañera de noche, y si sientes que algo siempre está observando, suscríbete, activa la campana. Porque una vez que entras en este abismo, no hay vuelta atrás. Las historias llegan y no preguntan si estás listo. Ahora, apaga la luz, ponte los audífonos y que la noche te sea larga. Las cintas de la casa 27. Nunca debí haber vuelto a la casa 27. No porque estuviera abandonada, no porque crujiera por las noches, no por las historias que contaban en el barrio. Volví porque mi madre me lo pidió antes de morir. Y ahora entiendo que hay promesas que no deben cumplirse. Estoy grabando esto como prueba, como advertencia. Si algo me pasa, si desaparezco, escuchen todo antes de juzgarme, porque lo que vive en la casa 27 no empezó conmigo, y no creo que termine aquí el regreso. La casa está en un barrio antiguo de las afueras de Córdoba. Calles de tierra, perros flacos, casas bajas con rejas oxidadas, todo normal. Demasiado normal. Llegué un martes a las 6:47 de la tarde. Lo recuerdo porque el reloj del tablero del auto se quedó congelado en esa hora. Cuando apagué el motor, las 6:47 de la tarde. Intenté encenderlo de nuevo, nada. El reloj seguía allá inquieto. Pensé que era la batería. La casa se veía igual que cuando me fui a los 17 años. Fachada blanca, descascarada, ventanas altas, la puerta de madera oscura, con una grieta vertical que parecía una cicatriz. La abrí con la llave que mi madre guardó hasta el final, y lo primero que noté fue el olor. No era humedad, era algo más, algo dulce, como flores marchitas, mezcladas con polvo viejo. Entré, silencio. Pero no un silencio vacío, un silencio que espera. El primer detalle: la sala estaba intacta, los muebles cubiertos con sábanas, la televisión antigua en la esquina, pero había una silla descubierta en el centro del salón, mirando hacia la pared, no hacia la puerta, hacia la pared. Me acerqué, no había nada en la pared, solo pintura blanca, pero la silla estaba ligeramente hundida, como si alguien acabara de levantarse. Me quedé mirando, y por un segundo escuché una respiración detrás de mí. Me giré rápido. Nada, solo la puerta abierta y el eco de la calle. Cerré la puerta. No sé por qué lo hice, pero al hacerlo, sentí que algo dentro de la casa sonrió. Esa noche, a las 6:47 de la tarde exactas, la silla ya no estaba en el centro del salón, estaba frente a la puerta de mi habitación, y yo juraría que no la moví. El patrón, me dije que estaba cansado. Estrés, duelo, sugestión, pero comencé a notar cosas. Día 1, silla movida. Día 2, olor más fuerte en el pasillo. Día 3, sonido leve de pasos a las 6:47 de la tarde. Siempre a la misma hora. Las 6:47 de la tarde. Revisé el reloj de mi celular. Funcionaba normal. El reloj de la cocina también, pero cada vez que miraba el viejo reloj de pared, se detenía. Se detenía. Las 6:47 de la tarde. Siempre. Una tarde decidí sentarme en la silla, frente a la pared. Esperé. Nada. 5 minutos. 10, 15. Y entonces, escuché un susurro, muy bajo, como si alguien pronunciara mi nombre, desde dentro del yeso. Mateo. Me levanté de golpe. La pared estaba intacta, pero apoyé la mano y sentí algo tibio, como piel.
Retiré la mano. La pintura tenía una leve marca, 4 líneas verticales, como si alguien hubiera intentado salir desde adentro. Esa noche soñé con mi madre. Estaba sentada en la silla, mirando la pared, y repetía una frase. No la mires cuando te mire. No entendí qué quiso decir. Hasta el día siguiente. Los vecinos salí a preguntar por la casa. La señora Estela de la esquina me miró raro cuando le dije el número. La 27. Silencio. ¿Qué pasa con la 27? Nada, dijo demasiado rápido. Le pregunté si recordaba algo extraño. Tardó en responder. Tu mamá nunca abría las ventanas después de las 6. ¿Por qué? Porque decía que si entraba la luz equivocada, ella también entraba. Sentí frío. ¿Ella quién? La señora Estela bajó la voz. La que se sienta. Mi estómago se cerró. Siempre hay alguien sentado en esa casa. Volví caminando lento. Miré las ventanas, todas cerradas. Pero en el segundo piso, la cortina se movía. Yo no había abierto ninguna ventana. Subí corriendo. La ventana estaba cerrada, pero la silla ahora estaba en mi habitación, frente a mi cama. Y la pared tenía una nueva marca. 5 líneas. La duda. Comencé a grabar todo. Audios, vídeos. Nada mostraba nada anormal. Pero yo lo veía. La silla se movía cuando parpadeaba. Sombras en los marcos de las puertas. El olor dulce más intenso. A veces escuchaba pasos detrás de mí, muy suaves, como si alguien caminara descalzo. Una noche decidí quedarme despierto hasta las 6:47 de la tarde. Cámara encendida. La silla frente a mí. El reloj marcaba 18:46. El aire se volvió denso, pesado. Silencio absoluto. Las 6:47 de la tarde. La cámara se apagó. Las luces parpadearon. Y la silla se giró sola. Muy despacio, muy despacio, hasta quedar frente a mí. Y en ella había una hendidura, como si alguien estuviera sentado. Pero no veía nada. Nada. Solo esa presión invisible. Y entonces lo sentí. Una mirada cera, directa, fija, sobre mí. Y entendí el sueño. No la mires cuando te mire. Pero ya era tarde. Porque algo comenzó a levantarse de la silla y el aire alrededor tomó forma. La figura que no está, no puedo describirla, porque no la veía. La intuía. Era como si el espacio se doblara, como calor sobre el asfalto. Una silueta, hecha de ausencia, se inclinó hacia mí, y escuché la respiración otra vez, lenta, cercana. Siempre hay alguien sentado, susurró, y sentí un peso en el pecho, como si me empujaran hacia atrás. Sin tocarme, caí, cerré los ojos. Cuando los abrí, la silla estaba vacía, pero yo estaba sentado en ella. No recuerdo haberme movido, y frente a mí, la pared tenía un hueco, pequeño, oscuro, del tamaño de una cabeza. Y desde dentro, alguien respiraba. La pared no está hueca. No metí la mano en el agujero. No. Soy estúpido, pero acerqué el oído y escuché algo que no puedo explicar. No era viento, no era eco, era movimiento, como telas arrastrándose, como uñas rozando algo húmedo. Me aparté. El agujero no estaba ahí cuando parpadeé. La pared estaba intacta, lisa, blanca, sin marcas. Miré mis manos. Tenían polvo y un leve olor dulce, más fuerte que antes. Miré la silla. Ya no estaba bajo mí.
Estaba otra vez frente a la pared, como si yo nunca me hubiera sentado. Revisé la cámara. El archivo estaba corrupto. Duración en 18 minutos. Pantalla negra. Pero el audio sí funcionaba y se escuchaba mi respiración. Luego silencio. Luego una segunda respiración, más lenta, más profunda, y una voz. No era la mía. Decía, ya casi. Esa noche, alguien golpeó 3 veces desde dentro de la pared. 3. Siempre. 3. La herencia. Revisé los papeles que mi madre dejó. Encontré una caja vieja, escondida en el armario. Dentro había cintas de cassette, etiquetadas por año, y una última sin fecha. Las escuché. En la primera, la voz de mi madre era joven. Decía que había empezado a notar la silla moviéndose sola, que al principio pensó que era sonambulismo. En 1993, ya hablaba de la hora, las 6:47 de la tarde. Siempre. En 2001, decía que ya no podía mirar la pared más de unos segundos, porque ella empezaba a mirarla de vuelta. En 2009 lloraba. Decía que estaba cansada, que entendía el patrón, que no era un fantasma. Era un turno, un reemplazo. Siempre alguien sentado. Siempre silencio. Luego la cinta sin fecha. Su voz era débil, muy débil. Mateo, si estás escuchando esto, es porque ya me fui. No es la casa, no es la pared, es la silla. Nunca la quemes, nunca la rompas tan solo. Ocupa el lugar. Cuando llegue la hora. La cinta terminó con una respiración que no era de ella. ¿Turno de qué? ¿Reemplazo de qué? Y lo más importante, ¿qué pasa si nadie se sienta? La ausencia. Decidí no sentarme. Quité la silla del salón. La llevé al patio. La cubrí con gasolina, temblando por hace. Encendí un fósforo. Y justo cuando lo acerqué, el reloj del celular vibró. Las 6:47 de la tarde. La llama se apagó sola, sin viento, sin explicación. La silla no se quemó. La madera estaba fría, fría como mármol. Y escuché la puerta principal abrirse. Lentamente entré corriendo. La silla estaba otra vez en el salón, en el centro, esperando. Y había algo más. En la pared, donde antes no había nada, había un marco. Un cuadro antiguo. Nunca lo había visto. Dentro del marco, una fotografía. Mi madre, sentada en la silla, mirando la pared. Pero detrás de ella, había una sombra sentada también. Superpuesta, como si compartieran el mismo espacio. Miré más de cerca. La sombra tenía mi silueta, y debajo de la foto había una fecha escrita a mano. Relevo confirmado. Con la fecha de hoy, los días perdidos, comencé a perder tiempo. Literalmente, miraba el reloj. Las 6:30 de la tarde. Parpadeaba. Las 7:10 de la noche, sin recuerdos intermedios. Mis manos tenían marcas. 3 líneas. Siempre. 3. La pared empezó a susurrar, incluso fuera de la hora. Frases. Corta. No mires. No tardes. No rompas el ciclo. Una noche me desperté, sentado en la silla, sin recordar cómo. La pared estaba tibia. Apoyé la frente y vi algo. No con los ojos, con la mente. Vi a otros hombres, a mujeres, todos sentados en la misma silla, en la misma casa, en distintos años. Y detrás de cada uno, una figura pegada a su espalda, como una segunda piel, esperando. Cuando el sentado se debilitaba,
La figura avanzaba y ocupaba más espacio, hasta que un día ya no había dos, solo una, y la otra estaba dentro de la pared. Entendí el turno, pero también entendí algo peor. La figura detrás de mí ya estaba demasiado cerca. Hoy decidí hablarle. Las 6:46 de la tarde, me senté voluntariamente frente a la pared. ¿Qué eres? Silencio. Las 6:47 de la tarde. El aire se densificó. Soy el espacio que dejas vacío. La voz no venía de la pared, venía de dentro de mi cabeza. ¿Por qué mi familia? No tu familia, la casa. ¿Qué quieres? Permanecer. ¿Y si me voy? La pared vibró. Las 3 marcas aparecieron otra vez. Ya estás sentado. Sentí algo apoyarse en mi espalda. No pesado. Íntimo. Como si alguien encajara perfectamente detrás de mí. Respirando. Con mi ritmo. Cuando dejes de resistir, dijo, yo ocuparé todo. ¿Y qué pasará conmigo? Silencio. Largo. Luego un susurro. Siempre hay alguien dentro. Y entonces vi mi reflejo en la pared, pero el reflejo sonrió primero. No confío en los espejos. No confío en mi voz. A veces escucho grabaciones mías que no recuerdo haber hecho. En una de ellas, digo, ya acepté. No recuerdo haber aceptado nada, pero cada día siento menos resistencia. La silla ya no se mueve, porque yo ya estoy en ella antes de que llegue la hora. Mi espalda duele, como si algo presionara desde adentro. Ayer toqué mi sombra en el suelo. Se movió medio segundo después que yo. Medio segundo. Eso es suficiente para saber que ya no somos uno. Hoy la pared comenzó a latir y el hueco volvió a abrirse, más grande. El interior, no sé cómo explicarlo, pero entré. No físicamente, mi cuerpo seguía sentado, pero yo caí hacia atrás, dentro de la pared. Oscuridad, espacio blando, respiraciones múltiples, y los vi sentados en fila, inmóviles, mirando al frente, sus cuerpos translúcidos, esperando turno. Y entendí, no es posesión, es sustitución. Cada ciclo necesita a alguien que sostenga la forma, alguien que ocupe el asiento, para que la casa no quede vacía. Porque cuando la casa queda vacía, algo más entra, algo peor. Escuché mi nombre repetido por decenas de voces. Mateo. Mateo. Desperté, jadeando, aún sentado, pero la casa estaba en silencio absoluto, sin calle, sin viento, sin mundo. Y entonces, alguien tocó la puerta principal, desde afuera, 3 veces. El visitante. Miré por la ventana. Había un joven en la vereda, con una maleta, mirando la casa, dudando, como yo. El primer día, sentí un impulso horrible. Abrir, invitar, invitar.
ceder. Mi espalda ardía. La figura, detrás de mí, empujaba. «Es tu reemplazo», susurró. No, no, no. Me levanté de la silla, por primera vez, antes de la hora. El reloj marcaba 18:46. El joven levantó la vista y por un segundo me vio. Pero su expresión cambió, como si no me reconociera como humano. Las 6:47 de la tarde. La silla se movió sola y algo me empujó con fuerza brutal. Caí. Sentí que me arrancaban hacia atrás. La pared se abrió. Oscuridad, manos frías, voces, y la última cosa que vi fue mi cuerpo, sentado, nuevamente, erguido, mirando al frente, con una leve sonrisa que no era mía. Si estás escuchando esto, no sé cuánto tiempo ha pasado. Estoy dentro, pero no estoy solo. Hay otros. Susurran. Esperan. La casa sigue funcionando. El ciclo continúa. El joven de la maleta ahora vive allí. Lo sé, porque lo vi sentarse. Lo vi intentar resistir. Lo vi fallar. Y ahora hay una nueva fecha escrita bajo el cuadro. Relevo confirmado. No es la silla. No es la pared. Es el espacio. El espacio siempre necesita alguien que lo ocupe. Si alguna vez pasas por una casa antigua y ves una silla sola en el centro del salón, no te sientes. No mires la pared. Y si el reloj marca 18:47, ya es demasiado tarde, porque tal vez la casa ya te eligió. Y siempre, si has llegado hasta este punto, es porque la oscuridad ya te ha susurrado para que estas historias sigan encontrando su camino y revelando sus secretos. Suscríbete y deja tu pulgar arriba. Y ahora, dime, ¿desde qué rincón del mundo te atreves a escuchar este relato que te eriza la piel? Tu ubicación nos dirá dónde la sombra se extiende. Solo cambio de voz, el eco de los que esperan. No sé cuánto tiempo llevo dentro. Aquí no existe el reloj, no existe la noche, no existe el sueño, solo existe la espera. Estamos alineados en lo que parece un pasillo infinito. No es sólido, no es aire, es algo intermedio, una materia blanda que respira. Frente a nosotros no hay nada, pero todos miramos hacia el mismo punto, como si algo estuviera por comenzar o por terminar. A veces uno desaparece, no grita, no se resiste. Simplemente deja de estar. Y en ese momento, arriba, en la casa, alguien nuevo ocupa la silla. Lo sabemos porque el espacio tiembla, porque el turno se actualiza, porque sentimos el reemplazo como un latido que nos atraviesa. El joven de la maleta resistió menos que yo. 3 días. 3 intentos. 3 marcas en la pared. Después, aceptó. Lo vi sentarse con resignación. Lo vi dejar de parpadear. Lo vi sonreír, sin querer hacerlo. Y cuando su sombra dejó de retrasarse medio segundo, entró aquí. Ahora está 2 lugares a mi derecha. No habla. Nadie habla mucho. Pero todos escuchamos. Siempre escuchamos. La casa susurra hacia adentro. Y hoy susurró algo distinto. Susurró un nombre que no reconocí. Y cuando eso ocurre, significa que alguien más ya está en camino. Antes de nosotros, he empezado a recordar cosas que no viví. No son sueños, son memorias heredadas. Veo la casa cuando aún no existía el barrio, cuando solo era tierra roja y un camino de carretas. Veo cómo la construyen, pero no la construyen por completo. Hay algo que ya estaba allí, antes de los cimientos. Un hueco,
Un vacío que nadie vio. La primera familia que habitó la casa perdió a su hijo menor. Nunca encontraron el cuerpo. Dijeron que se había ido al campo, pero yo vi, cayó contra la pared. La pared no estaba terminada, y el espacio lo absorbió. No hubo sangre, no hubo grito, solo silencio. El padre colocó una silla frente a ese lugar. No sé por qué. Tal vez intuición, tal vez miedo, tal vez el vacío. Ya empezaba a enseñar su regla. El niño no murió. Se convirtió en el primero en esperar. El primero en sostener el espacio desde dentro. Y desde entonces, siempre hay alguien sentado. Pero algo cambió hace años. Algo que rompió la estabilidad. Algo que hizo que el ciclo comenzara a acelerarse. La aceleración. Antes, los relevos tardaban décadas. Ahora tardan meses. El espacio está inestable. Lo sentimos. Late más rápido. Respira más fuerte. Hay más golpes desde el interior. 3. Siempre 3. El joven que me reemplazó duró poco. Después vino una mujer. Después un hombre mayor. La casa ya no selecciona por sangre. Selecciona por fragilidad, por duelo, por soledad. El espacio se alimenta de grietas. Y últimamente hay demasiadas. La ciudad creció, el barrio cambió, pero la casa 27 permanece igual, intacta como un diente viejo, que nadie se atreve a extraer. Y algo peor comenzó a ocurrir. Algunos de los que están aquí desaparecen sin relevo. Eso no debería pasar. Eso significa que el espacio está expandiéndose, buscando más. Y hoy, la pared del fondo del pasillo se abrió por primera vez. No hacia la casa, sino hacia algo más oscuro. Algo que ni siquiera nosotros reconocemos. Lo que viene cuando nadie se sienta. Siempre creímos que nosotros sosteníamos la casa, que éramos el sacrificio necesario, pero estábamos equivocados. Somos el tapón, el bloqueo, la contención. Detrás del espacio hay algo que empuja, algo que quiere entrar al mundo físico, algo que necesita que la silla quede vacía. Durante un segundo, solo un segundo, nadie estuvo sentado arriba. Lo sentimos. La casa vibró. Las paredes crujieron. El cielo sobre el barrio se oscureció en pleno atardecer. Las 6:47 de la tarde, y no había nadie en la silla. El vacío intentó cruzar. Lo vimos. Una forma imposible. Demasiadas extremidades. Demasiados ojos. No físicos. Conceptuales. Era ausencia pura. Y casi lo logra. Pero una mujer, la última en llegar, aceptó su turno. En el último instante, se sentó. Y la brecha se cerró. Ella gritó mientras era absorbida. No por miedo, sino porque entendió. Entendió que ahora sabía demasiado. Y yo también entendí algo. El ciclo no es maldad, es contención. Pero el espacio se está debilitando. Y pronto no bastará con uno. El mensaje que no debía salir. No sé cómo esta grabación llegó a ti, porque desde dentro no podemos comunicarnos. O eso creíamos. Pero el espacio tiene fisuras, pequeñas grietas. Y a veces, cuando alguien arriba graba, parte de nosotros se filtra. Esta grabación no es solo mía, es de todos. Estamos intentando advertir, porque la casa ya no está sola. Han aparecido otras, en distintas ciudades. Mismo patrón, misma hora. Las 6:47 de la tarde. Misma silla, mismo silencio. El vacío aprendió a replicarse. Y cada réplica debilita
La contención original. Si demasiadas quedan sin ocupante, lo que empuja detrás cruzará. No será un fantasma, no será una sombra. Será ausencia. Y la ausencia no mata, reemplaza. Y hay algo peor. Ya no necesita solo casas viejas. Ahora puede usar departamentos, oficinas, hospitales, cualquier lugar donde alguien se siente solo frente a una pared. El reconocimiento. He empezado a ver algo más entre nosotros, los que esperamos. Hay uno distinto. No mira al frente, nos mira a nosotros. Y cuando lo hace, el espacio tiembla. Él no fue reemplazo. Él vino desde atrás, desde la oscuridad más profunda. Se infiltró. Está aprendiendo cómo somos, cómo pensamos, cómo resistimos. Y cuando llegue su turno, no ocupará una silla, ocupará muchas a la vez. El espacio no quiere solo permanecer, quiere expandirse. Y ese ente es la semilla. Y acaba de mirarme directamente por primera vez. Las 6:47 de la tarde. No sé si esto será lo último que escuches. Arriba, en la casa original, la silla está vacía otra vez. Lo sé, lo siento. Nadie respondió esta vez. Nadie quiso aceptar. El joven actual huyó, cerró la puerta, abandonó la casa. Son las 6:46 de la tarde. Lo sabemos incluso sin reloj. El espacio está vibrando. La contención se rompe. La pared detrás de nosotros ya no es pared. Es horizonte. Y el ente que nos observa está sonriendo. Las 6:47 de la tarde. La casa 27 ya no tiene silla. Ya no tiene forma. El barrio entero quedó en silencio. Y algo cruzó. No como figura. No como sombra, sino como pausa, como un error en la realidad. Si en algún momento estás sentado solo y sientes que el aire detrás de ti respira con tu ritmo, no mires, no confirmes, no aceptes, porque ya no hay turno, ya no hay contención. Ahora, el vacío no necesita casas, solo necesita espacio, y siempre hay espacio, especialmente detrás de ti. Escucha, si el reloj marca 18:47 y todo queda en silencio, es porque ya empezó. Y esta vez no habrá nadie esperando dentro, porque ahora estamos afuera, contigo. Lo que cruzó no gritó, no necesitó hacerlo. El mundo hizo el ruido por él. Las primeras fallas. La primera señal no fue en la casa 27, fue en un hospital público. Sala de espera vacía, cámara de seguridad fija, una silla plástica blanca contra la pared. Las 6:47 de la tarde. La imagen se congeló durante exactamente 3 segundos. Cuando volvió, la silla estaba ocupada, pero no había nadie visible. Solo la hendidura, solo la sombra. El guardia juró que nadie entró. El archivo se volvió viral por lo extraño del error. Nadie notó lo importante. En el reflejo del vidrio había algo detrás de la cámara. Mirando, no fue el único caso. Una maestra en una escuela rural de Jujuy reportó que cada tarde, a la misma hora, una de las sillas del aula aparecía fuera de lugar. Siempre frente a la pared del fondo, siempre sola, siempre a las 6:47 de la tarde. Los niños empezaron a dibujar lo mismo, una figura detrás de alguien sentado, sin rostro, pegada, como una sombra mal colocada. Y luego comenzaron los apagones. Siempre de 3 segundos, siempre a la misma hora, en distintos puntos del país.
las transmisiones. Un streamer mexicano estaba haciendo un directo nocturno, charlando con su audiencia. Nada paranormal, nada planeado. Las 6:46 de la tarde. El chat comenzó a llenarse de un mismo mensaje. Sí, ya. Él no entendía. Rió, giró la cámara, y detrás de él, en el rincón del cuarto, había una silla que no estaba antes, frente a la pared. El chat explotó. Las 6:47 de la tarde. La transmisión se congeló 3 segundos. Cuando volvió, él estaba sentado en la silla, mirando la pared, inmóvil. El chat pensó que era una broma, pero no parpadeaba, no respiraba. Visible. Nada. La transmisión duró 6 horas más, sin movimiento, sin sonido. Solo él, sentado, mirando. A las 0:13, la señal se cortó. Nunca volvió a aparecer. La silla sí. En otros fondos, en otros directos, en otros países. No es la casa, no es la ciudad, es la hora. El patrón global. Investigadores comenzaron a notar coincidencias. Argentina, México, Chile, Perú, España. Apagones breves a las 6:47 de la tarde en uso local. Sillas desplazadas. Personas reportando sensación de alguien detrás. El fenómeno recibió un nombre en foros. Efecto relevo. Lo que no saben es que ya no hay relevo. Lo que cruzó no busca contención, busca multiplicación. Desde dentro lo sentimos. El espacio original se está vaciando. Muchos de nosotros desaparecimos. No fuimos liberados, fuimos absorbidos, más profundo, donde ni siquiera podemos percibirnos. El ente que nos observaba ya no está aquí, se fue, está fuera, fragmentado, en cada réplica. Y ahora puede sentarse sin silla. La sensación, no necesitas ver nada, solo sentir. Si alguna vez tu sombra tarda en imitarte, sientes respiración en tu nuca. Cuando estás solo, notas que una silla cambia levemente de ángulo. El silencio se vuelve demasiado denso. A las 18:47. Ya está cerca. El vacío no ocupa espacio físico. Ocupa el segundo que dudas, el microinstante, en que tu mente se pregunta, ¿hay alguien detrás? Ese pensamiento abre la grieta. Eso aprendió. Ya no necesita paredes, solo percepción, solo atención. Si confirma su presencia, le das forma. Si le das forma, te replica. No te mata. Te desplaza medio segundo, como la sombra, y medio segundo es suficiente, porque cuando tu retraso sea permanente, ya no serás tú quien se siente. El pasillo infinito casi no tiene figuras. El espacio original colapsa, no porque desaparezca, sino porque se expandió tanto que dejó de necesitar núcleo. La casa 27 fue el primer punto de anclaje. Ahora, el anclaje eres tú, tu cuarto, tu oficina, tu habitación, en silencio, tu silla, frente a una pared. No importa dónde estés, solo importa la hora, las 6:47 de la tarde. No luches físicamente. No hay nada físico que enfrentar. Lucha contra la confirmación, contra el impulso de girarte, contra la necesidad de comprobar. El ente vive en la verificación, en el acto de mirar. Si no miras, se debilita. Si miras, se consolida. Y mientras digo esto, siento algo imposible. Estoy recordando mi cuerpo afuera, sentado. Otra vez, las 6
1:47 de la tarde. Tal vez ya ocurrió. Tal vez mientras escuchas esto, el reloj cambió. Tal vez ya dudaste. Tal vez ya miraste por encima del hombro. Si lo hiciste, no fue tu imaginación. La sensación era real, pero no porque hubiera algo físico, sino porque el vacío estaba probando tu límite. No necesita casas, no necesita sillas, no necesita paredes, solo necesita un segundo de tu atención, un segundo de espacio mental. Eso es suficiente para sentarse. Ahora dime, ¿sentiste algo detrás de ti mientras leías? ¿Un cambio en el aire? ¿Un silencio más pesado? No mires, no confirme, porque si el reloj marca 18:47 en tu zona y todo parece normal, es cuando menos normal es. Y si en algún momento notas que tu sombra tarda medio segundo, no intentes corregirla. Ya no es un relevo, es expansión. Y esta vez no hay turno que aceptar, solo espacio que ocupar. Escucha, respira y por favor, no te sientes. Porque ahora siempre hay alguien y puede estar usando tu forma. Hemos llegado al final de otro relato que desafía la lógica, pero la conversación no tiene por qué terminar aquí. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te dejó alguna duda? ¿Alguna imagen que no puedes borrar? Déjame tus comentarios abajo. Si compartes esta fascinación por lo oscuro y lo inexplicable, únete a nuestra comunidad. Suscríbete y activa la campana. Así, serás de los primeros en escuchar cuando la próxima verdad inquietante sea revelada. Gracias por ser parte de esto, y recuerda, no estás solo en la oscuridad.